Un gran gusto poder tener este espacio con todos ustedes desde la Fundación Santa Fe de Bogotá. Realmente, desde la Dirección de Gestión Humana, nos llena de orgullo y de satisfacción tener este espacio para hablar de un tema que a todos nos apasiona, que continuamente estamos oyendo hablar, que a todos de alguna forma nos impacta directa o indirectamente, como es el liderazgo. Y hoy tenemos un masterclass que se llama El ADN del líder extraordinario. Y realmente lo que queremos el día de hoy es mostrar un poco el liderazgo desde otros ángulos. ¿Qué hace que un líder sea extraordinario? Y yo creo que vamos a tener una conversación muy interesante, muy chévere, que esperamos sea de gran utilidad para todos. Hoy tengo el gusto de tener aquí en el masterclass a Alejandra López. Alejandra, bienvenida. Gracias, Juan Pablo. Alejandra lidera todos los temas de talento, desarrollo, selección en la Fundación Santa Fe de Bogotá, y realmente con Alejandra hemos preparado unos contenidos que estamos seguros que van a ser de interés para todos. Mi nombre es Juan Pablo Lleras, soy director de gestión humana de la Fundación desde hace 7 meses, y realmente como un punto fundamental de lo que en la dirección queremos mover, articular muy bien, es poder compartir conocimiento. Yo creo que eso es un elemento muy importante y es parte esencial de lo que es la esencia y el ADN de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Entonces hoy tenemos unos elementos que yo creo que van a ser bien interesantes, y voy a arrancar por una solicitud que le voy a hacer a todos ustedes, y es que piensen en un líder muy importante que ustedes hayan o tenido en sus carreras, en su vida, o de alguna manera sean referentes a nivel de otros ámbitos de la vida nacional o de la vida mundial. Piensen en algún líder y qué caracteriza a esa persona. Y les voy a pedir el favor que tengan ese nombre y esa imagen de la persona muy presente a lo largo de este masterclass, porque creo que va a ser un punto importante para entender mucho más lo que es el liderazgo. Cuando uno habla de liderazgo puede haber diferentes facetas. El liderazgo es arte o es ciencia. Siempre hemos oído hablar de los estilos de liderazgo, entonces que hay que tener diferentes estilos de liderazgo dependiendo del contexto, dependiendo del equipo, dependiendo de la organización y de la cultura. El liderazgo ha evolucionado muchísimo en los últimos años. El liderazgo debe manejar diferentes generaciones. El liderazgo debe tener, por supuesto, habilidades para generar resultados, para tomar decisiones estratégicas, para innovar. Realmente es una cantidad de elementos que están alrededor del liderazgo, pero en el fondo, el liderazgo tiene unos elementos muy, muy profundos y muy, muy potentes, que es los que queremos hoy ver desde de diferente forma. A la pregunta si el liderazgo es más ciencia o arte, un poco la reflexión y un poco lo que nos va a llevar este masterclass es más lo segundo que lo primero, porque lideramos ante todo personas. No lideramos edificios, no lideramos servidores, no lideramos máquinas, lideramos personas. Y las personas, los seres humanos, todos, sin excepción, somos complejos, tenemos particularidades, tenemos momentos, y lo que funciona con una persona en un momento como herramienta de liderazgo, de golpe en un segundo momento, pues no es tan evidente que funcione. Y uno se lleva sorpresas. Y eso lleva a que el ejercicio de liderazgo sea un ejercicio de continuo crecimiento, de continuo aprendizaje y de alguna manera un camino que termina de alguna forma siendo un continuo aprendizaje en nuestra vida profesional. Entonces yo creo que de todos estos elementos vamos a hablar el día de hoy, pero bueno, me alegra mucho, tenemos personas conectadas desde diferentes ciudades del país, tenemos en este momento más de 100 conectados, aquí nos confirman, y realmente qué buena oportunidad, Alejandra, de tener este momento para conversar de este tema que nos interesa a todos tanto y que va a tener unos elementos muy chéveres. Entonces, bienvenida y bueno, qué bueno tenerte por acá. Gracias, Juan Pablo. Es un privilegio, como siempre, estar con ustedes en estos espacios y poder tener unas reflexiones tan importantes alrededor de este tema, que es un tema que no responde a modas, es un tema que está vigente de manera permanente, que lo que hace es aportarnos crecimiento, evolución, para que seamos capaces de cambiar los entornos en los que cotidianamente nosotros nos comportamos y nos desarrollamos. Entonces,
A este gran espacio lo hemos denominado entre tú y yo el ADN del líder extraordinario. Y queremos empezar haciéndoles algunas invitaciones en reflexiones. Y la primera es ¿por qué? Porque nosotros quisimos relacionar ADN con liderazgo y por qué traemos a la mesa el ADN. Pues resulta que el ADN en sí mismo nos permite identificar y representa esas características esenciales del ser humano y, y nos identifica como únicos, pero además como miembros de una sola especie como humanos. Entonces, en ese mismo sentido, nace la pregunta de qué hemos hecho nosotros a lo largo de la historia con el ADN. Pues que hemos hecho explorarlo, estudiarlo, comprenderlo para entender de qué estamos hechos como seres humanos, cómo funcionamos y además qué pasa cuando algo en esa estructura no está bien. De esa misma manera, cuando lo traemos al liderazgo, decimos qué interesante investigar esa estructura y esos fundamentales que tiene el liderazgo como si fuera su ADN. Y así como en un momento empezamos esa exploración por el ADN humano, pues por el liderazgo también. Entonces, que ese interés sobre el ADN nos ha traído descubrir maravillas que hay en nosotros como humanos, pues así mismo es lo que nos lleva a descubrir qué es lo que a una persona, un líder extraordinario. Entonces, la primera invitación era ¿por qué ADN? Y espero haber dado respuesta. En esa misma medida, la segunda invitación es ¿por qué extraordinario? ¿De dónde se nos ocurrió lo extraordinario del líder Juan Pablo? Y yo creo que aquí sí te quiero hacer una invitación directa y es empezar a explorar dónde el liderazgo empieza a encontrar esos elementos o un líder empieza a encontrar esos elementos extraordinarios. Pues mira, ustedes estarán preguntando qué tiene que ver estos árboles, este bosque, con temas de liderazgo. Y seguramente todos hemos oído muchas veces que uno lidera con el ejemplo. Y es una definición que uno comparte, ha oído muchas veces y seguramente tiene mucho de cierto. Pero aquí queremos compartir con todos ustedes una visión un poco diferente de lo que es liderazgo y conectándolo con el tema de que inevitablemente siempre estamos conectados con personas y liderando personas. Aquí hay una reflexión que los que han trabajado seguramente en ocasiones o hemos trabajado en ocasiones anteriores se van a, seguramente si los viera estarían con una sonrisa porque esta es una reflexión que me gusta compartir mucho. Y es un proverbio chino, es una reflexión china y básicamente en qué consiste. Un gran maestro quería enseñarle a su pupilo qué era el arte de liderar. Y le dice, bueno, tienes que ir a este bosque que estamos viendo y quiero que escuches los sonidos del bosque. Entonces el pupilo muy ávido, muy juicioso, va y escucha y comienza a escuchar lo que son los sonidos del bosque. ¿Qué es lo primero que oye? Oye los pajaritos cantando, oye el agua cayendo de la cascada, oye seguramente el sonido de algunos animales y dice, listo, ya sé lo que es el liderazgo. Ya sé lo que es liderazgo y vuelve donde su maestro y le dice, maestro, ya tengo la respuesta a tu pregunta, ¿de qué es el liderazgo? Y realmente el liderazgo es estos sonidos que acabo de oír. Oí el sonido de los pajaritos, oí el sonido del agua, oí el sonido de los animales. Y el maestro le dice, querido pupilo, no has entendido absolutamente nada de lo que es liderazgo. Quiero que vuelvas al bosque y realmente hagas el ejercicio de un líder y vas a escuchar los sonidos del bosque. Y el pupilo queda como perdido y dice, pero ¿cómo así? Regresa al bosque y comienza a tratar de escuchar los sonidos del bosque. Y afina, y afina, y afina, y no oye sino lo que ya había oído anteriormente. Pero dice, no, hay algo que el maestro me quiere decir que no estoy acabando de capturar. Y sigue, y de golpe, en un momento dado, después de mucho tiempo afinando los sentidos, comienza a oír cosas que anteriormente no había oído. Y comienza a oír en la madrugada, cuando la hoja comienza a abrirse por la mañana, comienza a oír el sonido del rocío cayendo al suelo y comienza a oír una cantidad de sonidos que anteriormente eran imperceptibles. Dice, seguramente es lo que el maestro me quería enseñar.
Regresa donde el maestro y le dice, maestro, creo que ya tengo la respuesta. Y le dice, escuché el rocío, escuché las hojas, escuché muchas cosas más. El maestro se sonríe y le dice, pupilo, realmente acabas de entender lo que es el liderazgo. Y el liderazgo, la reflexión acá es muy importante y es un gran líder, un líder extraordinario, escucha lo inescuchable, aparentemente. Y es fundamentalmente, tiene la habilidad de escuchar el corazón de su gente. Cuando un líder realmente logra escuchar lo que el corazón de la persona está pensando, diciendo, es cuando realmente logra la conexión con su equipo y es en ese momento donde el líder realmente logra hacer su rol principal y es escuchar a las personas, escuchar lo que las personas tienen en su corazón. Yo creo que una analogía muy bonita de lo que es liderazgo, porque normalmente, como mencionábamos hace un rato, nos dicen el líder debe ser estratega, el líder debe tomar buenas decisiones, todo desde el punto de vista como hemisferio izquierdo, racional, y sí, el líder debe tener esas habilidades. Pero yo creo que la potencia fundamentalmente para un líder extraordinario es cuando logra ese nivel de sensibilidad, cuando logra realmente afinar los sentidos y logra escuchar el corazón de su gente. Yo creo que, Alejandra, hay una reflexión bonita porque muchas veces los líderes tendemos a ser 100% racionales, focalizados en herramientas objetivas, numéricas, y eso es importante, pero yo creo que el componente de liderazgo emocional y de conexión con su gente es muy importante. No sé tú cómo lo veas. Así es, y creo que ese día a día a veces hace que se pierda y como en esa metáfora, en ese cuento que nos narras, nos quedamos en lo que nos provee el ambiente para escuchar, pero es realmente en el silencio donde se crea realmente lo necesario para lograr oír algo nuevo. Entonces, esa invitación permanente a pesar de los objetivos del día a día, del frenesí, de las obligaciones, a callar un momento para poder darle paso a las cosas nuevas y a conectar desde la emoción real con los equipos y las personas. Entonces, muy bien, hasta acá, pues digamos que hemos empezado a cumplir estas grandes invitaciones sobre lo que es lo racional y el ADN, ¿cierto? Y lo que viene a ser y nos permite avanzar también en lo emocional. Entonces, para pasar ahora a la siguiente parte, agradecemos a los más de 115 conectados de diferentes ciudades en Bogotá, Medellín, Tunja, en Santander, en Guatemala también. Estamos internacionales. Mil gracias por estar con nosotros y querer, como siempre, explorar más a fondo este gran tema. Con lo visto hasta acá, pues se nos nace se nos abre una pregunta, Juan Pablo, y es si de verdad podemos llegar a ser esos líderes extraordinarios. Y para poder respondernos nosotros mismos más la audiencia, vamos a tener que profundizar un poco en cuáles son esos fundamentales que vamos a homologar con la metáfora del ADN, ¿cierto? Pero además, cuáles son las cosas que aparecen ante el silencio y ante el escuchar que realmente nos van a llevar a ser líderes extraordinarios. Entonces, vamos a empezar pensando que hay unos elementos fundamentales del liderazgo y todo empieza por esa dimensión de identidad, respondiéndonos la pregunta de quiénes somos. Cuando nosotros logramos responder quiénes somos, pues estamos haciendo un ejercicio para liderarnos a nosotros mismos y que sea realmente nuestro comportamiento reflejo de nuestros valores y que en realidad sea el comportamiento el que lidere a los demás. O sea que no es un ejercicio de evangelizar, es un ejercicio de descubrirnos a nosotros mismos y con ese comportamiento, pues liderar a otros o inspirar a otros. El segundo elemento tiene que ver con la trascendencia. Y la pregunta a responder aquí es, ¿para qué? Entre que un día nací y otro día voy a dejar de existir, ¿qué pasó en ese intermedio? ¿Para qué estoy acá? ¿Mm? ¿Qué quiero hacer? Entonces, súper importante, creo que es trascendental que nosotros vivamos permanentemente pensando para qué. Tercera dimensión, la dirección o visión. Y esto nos ubica directamente en el futuro. La pregunta aquí es, ¿cómo me veo? ¿Cómo me veo en el futuro? ¿Cuál es el legado que yo estoy construyendo? ¿Qué estoy aportando? Y cuando yo ya no esté,
qué quiero que digan de mí. Pero más que digan de mí por ego es qué quiero que a través del comportamiento de otros que logré inspirar se dice de mí. Súper importante. Resultados. Claramente el liderazgo sin resultados tendríamos que evaluarlo, ¿verdad? Entonces vamos a hablar de unos resultados de alto impacto y estamos refiriéndonos a acciones con intenciones. Acciones y resultados que por supuesto pasan por asegurar unas relaciones de servicio. Juan Pablo, no son los resultados a cualquier cosa. Son unos resultados que están encaminados a servirle a las personas y que además podamos dar cuenta de un resultado que también deja en el camino el éxito de los demás, no solamente el del líder, no solamente el de una organización y como lo decías hace un momento, un edificio, ¿no? De esas personas que estuvieron en estos resultados. Y el último, sin que sea menos importante, es de conciencia. Y de conciencia es hablando del aquí y el ahora y más allá de estar presente en un corto plazo. Lo que estamos hablando en conciencia aquí es de conocernos tanto que podemos estar haciendo un ejercicio de evaluación permanente sobre nuestra coherencia y los valores, los aprendizajes que he materializado, los errores que he tenido que vivir para poder llegar a donde estoy y que cada vez esto me vaya llevando a reforzar y a mejorar cada una de las dimensiones que acabamos de ver. Esto es lo fundamental, cuando hacemos la metáfora con el ADN, esto es lo fundamental del liderazgo. Entonces ahora vamos a ver cuáles son esos elementos que nos van a llevar a ser un líder extraordinario. Entonces, por un lado, la humildad. Ya lo decías en la metáfora, en el cuento, ¿verdad? Y es esa valentía que vamos a tener, esa ambición que vamos a tener nosotros aquí para apostarle a un bien común y no solamente un bien individual. El entender y el poder explicar que yo no llegué solo ahí, que seguramente me acompañaron más en el camino. Es como abrir la ventana, mirar por la ventana y decir el éxito está hacia afuera y en vez de mirarme al espejo y decir que el éxito está ahí enfrente. Y el otro elemento muy importante es la determinación. La determinación entendida como esa, por un lado, fuerza enérgica, pero por el otro lado, esta valentía serena para poder afrontar las situaciones en el día a día. ¿Sí? Tiene esos componentes. A veces determinación lo confundimos con un carácter o un temperamento, más que carácter, un temperamento fuerte. Y resulta que aquí estamos hablando de una fortaleza energética para conseguir un resultado con intención, pero además de una valentía serena para afrontar las situaciones. Esto es lo que realmente en conjunto nos llevaría a decir que nos vamos convirtiendo en un líder extraordinario. Pues súper interesante lo que acabas de mencionar. Un líder extraordinario. Y ahora que iniciábamos nuestro masterclass y les preguntábamos o les hacíamos la reflexión que pensaran en un líder que haya influido en la vida de cada uno de ustedes, que pueda ser de diferentes dominios, profesional o de la vida pública o a nivel mundial. Pues yo creo que estos dos elementos que mencionas, Alejandra, son trascendentales, son realmente de mucho fondo por la humildad. Realmente el ejercicio de liderazgo muchas veces puede llevar a las personas a estar de golpe varios centímetros por encima de lo que es realmente el piso que cada uno, en el cual todos andamos. Y esa humildad a veces no es tan difícil de lograr. Ahí yo creo que también hay un elemento importante. Esa humildad también se puede ver un poco cómo hacemos que otros brillen. Normalmente el líder brilla, el líder es protagonista, el líder sabe, el líder tiene más experiencia, el líder es el número uno, etcétera, etcétera. Pues resulta que de golpe no. De golpe el rol del liderazgo también es hacer precisamente que otros brillen. Y es un poquito como que cambia el paradigma normal que hay de liderazgo. Pero es que eso también tiene un elemento estratégico y es la humildad como convicción genuina, realmente, de la esencia del líder, pero también porque eso está conectado con leyes de la naturaleza, finalmente. Y es en la medida en que más brillo se genera, pues más luz también hay. Si es solo el líder el que monopoliza el brillo,
pues resulta que pues sí que puede generar algún grado de luz, pero si su equipo, si su gente alrededor comienza a brillar, pues realmente la luz que irradia es mucho mayor. Y en esto puede haber muchas analogías muy simpáticas, inclusive de la misma naturaleza, del mundo animal. Recordemos las famosas luciérnagas por la noche, cuando uno las ve en la sabana de Bogotá o en algunas regiones rurales, pues precisamente es el brillo que si se multiplica hay mucho más brillo. Y la determinación también. A mí me parece que es un tema muy importante porque el líder es, debe tener valor para cuestionar y para mover el status quo. Muchas veces nos preguntamos, ¿el líder es una posición o el líder es una decisión? Y nuevamente, yo creo que es lo segundo. Uno toma la decisión de ser líder o toma la decisión de no serlo. Es completamente decisión de cada uno. Pero si uno lo toma, debe de alguna manera asumir también lo que ello trae. Y en ese sentido, hacer que las cosas sucedan, que lo que hay es susceptible de mejorar, que podemos llegar, y ahí lo conecto mucho con lo que acabas de mencionar de trascendencia, poder trascender mucho más que lo que ya está, yo creo que es parte también fundamental de un líder extraordinario. Y es un elemento que, que también el líder debe tener la habilidad de saberlo hacer, porque es con la gente, construyendo con la gente, no es pasando por encima de nada ni de nadie, es realmente construyendo con la gente que lleva el líder a que ese status quo evolucione, cambie, progrese. Y pues la vida, los años recientes nos han mostrado el ritmo vertiginoso de los cambios. El liderazgo en sí mismo, en estos últimos años ha evolucionado de una forma increíble. El liderazgo que conocimos a principios de este siglo simplemente está ya llamado a recoger. El liderazgo actual es muchísimo más incluyente, eh, realmente conectándose con las personas, no es dando instrucciones. Y yo creo que ahí hay un elemento muy importante para complementar lo que acabas de mencionar, que yo creo que son características esenciales de un líder extraordinario. Así es, así es. Y en ese camino la invitación sigue abierta porque el liderazgo no se ha acabado de escribir y seguramente vamos a seguir descubriendo en interacciones humanas tan diversas como son, muchos más elementos que enriquezcan cada vez más estos líderes de hoy. Muy bien. Y ahora vamos a ver cómo es el líder extraordinario que hasta ahora hemos visto que tiene estos elementos tan importantes, se conecta, logra conectarse con una cultura de una organización y qué pasa en esa organización y en su mundo a partir de esa conexión. Muy bien. Entonces, vamos a ver qué es el líder extraordinario con esas 5 dimensiones más estos valores agregados descubiertos. Está en una organización que tiene una cultura. Y aquí la invitación es a abandonar un poco el paradigma de pensar que la cultura es un concepto, Juan Pablo, abstracto, fijo, y escuchamos mucho decir, llegué y así es la cultura de la organización. Esta es la cultura que me rodea, como si fuera una cosa fija e inamovible. Entonces, aquí no es tan así. Tenemos que recordar y ir a la esencia de esa definición de cultura en términos de la cultura en última representa, es la representación del comportamiento en acción de los valores de las personas que hacemos las organizaciones. Y cuando lo ponemos en ese nivel, pues es tan dinámico como los seres humanos. Entonces el líder extraordinario permea, llega a esta cultura, la permea además con sus características y sus formas, eh, se alinea con ella y por supuesto aquí debe aparecer de la unión de esto pues una brújula. ¿Mm? Yo traigo mis características, identifico, ya sé quién soy, para qué estoy, para dónde voy, cuál es mi visión. Llego a la organización y encuentro estos mismos elementos y hago una alineación. Pero además con esta interacción se debe crear una brújula. Y esa brújula debe ser manifiesta en un modelo, ojalá, de liderazgo, donde los líderes de las organizaciones podamos decir, aquí nos ponemos de acuerdo sobre esta esencia. Les estamos proyectando en este momento el modelo de liderazgo Fundación Santa Fe de Bogotá, pero esto no es un modelo de libro, es un modelo específico para cada organización, así que la invitación aquí es cada uno de nosotros y de los asistentes debe descubrir en su organización cuál es el valor,
cuál es el valor que quiere proyectar, para que así mismo eso que trae ese líder extraordinario se logre alinear y esa brújula sea una brújula única para esa organización. Entonces aquí fíjate que recogí, si yo leo los 5 rasgos del líder, pues están muy alineados con eso que veíamos nosotros de la teoría y es que va a lo fundamental del ser humano, de querer estar consiguiendo lo mejor, entregando lo mejor, ser trascendente, dejar esta estela, esta huella de otras personas. ¿Vieron? Entonces así es como nos conectamos. Sin embargo, esto es una cosa, como lo decías tú, de decisión, ¿no? Tú estudiaste psicología. Yo estudié psicología, sí. Tú conoces seguramente a este autor muy bien. Realmente yo lo conocí hace poco tiempo. Leí su libro este año y un poco queríamos también con toda la audiencia compartir un poco algunas reflexiones sobre este libro de Víctor Frank, El hombre en busca de sentido. No sé si seguramente las personas que han estudiado psicología lo han leído y lo han releído, pero es un libro, digamos, duro, crudo. Básicamente es la historia de un psiquiatra austriaco que es llevado al campo de Auschwitz durante la Segunda Guerra Mundial. Para hacer la historia corta, sobrevive y después escribe el libro. La primera edición tuvo ninguna acogida, pero después, en la segunda, tuvo un éxito editorial increíble. Y en el libro, básicamente, Víctor Frank, en ese proceso donde le arrebatan, yo diría que hasta literalmente la dignidad, él dice que hay una cosa que a ningún ser humano le pueden arrebatar, bajo ninguna circunstancia, por extremas que sean, como la que él vivió en el campo de concentración. Y es la libertad interior de decidir qué posición toma frente a los hechos. Y uno dice, pero qué cosa tan sencilla. Uno diría, en principio, pues eso no tiene, pues realmente es terriblemente profundo. Y es que en la vida diaria, en nuestro día a día, todos, sin excepción, podemos tomar la decisión de qué posición tomamos frente a las cosas. Hemos vivido una pandemia, hemos vivido millones de situaciones, cada uno en su día a día tiene situaciones, buenas, regulares, malas, y hay veces, y seguramente nos pasa a muchos, me pasa a mí, vamos rumiando las pequeñas cosas que no nos gustan, las pequeñas cosas que de alguna manera son dificultades. Pero es donde ahí el tema del liderazgo también emerge, porque yo creo y creemos que el liderazgo también tiene la habilidad de agradecer millones de cosas que hay alrededor y que ese agradecimiento lleva a que veamos lo positivo de cada situación, sin desconocer la realidad. Para ponerlo en un contexto del día a día, yo les decía hace un rato, el liderazgo es una decisión más que una posición. Es una decisión, pero es una decisión que tiene sus más y sus menos. Hay días buenos, hay días no tan buenos. Hay días que nos llevan por circunstancias donde uno dice, pero ¿en qué momento me metí en este cuento? Pero realmente es un camino muy agradecido. Y esa actitud de agradecer, de ver lo positivo en nuestra gente, eh, digamos, trabajamos con alguna persona en nuestro equipo, veamos lo positivo de esa persona, veamos lo creativo, el potencial que tiene, porque tristemente hay veces nuestro cerebro nos juega unas malas jugadas y terminamos viendo de golpe lo no tan positivo. Y yo creo que eso es muy importante porque el líder, de alguna forma, tiene que rodearse de su gente, hacer brillar a su gente, porque el líder, al igual que cualquier persona, tiene momentos de mucha vulnerabilidad, momentos en que no sabe qué camino tomar. Y ahí consultar al equipo, a los amigos que están alrededor, es fundamental. Y yo creo que aquí esta reflexión de Víctor Frank, llevada al extremo de un campo de concentración, nos muestra que esa libertad siempre la tenemos y los líderes debemos tenerla siempre muy presente para que realmente le saquemos el potencial y sobre eso construyamos. De acuerdo, así es. Y lo mismo pasa con las culturas. Ahí va un poco la reflexión sobre, a veces pensamos que la cultura es una condición que está ahí inamovible, no la podemos modificar. ¿Cuál es la posición que estamos tomando nosotros frente a eso? ¿Cuáles son las decisiones que estamos tomando en el día a día para que hoy son esas condiciones, mañana cuáles son las condiciones que queremos crear a partir de esas características de ser líderes extraordinarios e inspirar lo mejor de cada uno de nosotros? Entonces,
va para lo individual y también para lo colectivo en esas culturas, Juan Pablo, que a veces parecieran como llegué acá y estas son las condiciones y acá, y esto es lo que hay que aceptar como una resignación. Y fíjate que cuando hablas de la experiencia particular es, claro, que tuvo a la persona bajo esas condiciones pensando en una mejora, su sentido, su poder de decisión frente a eso. Entonces, la invitación acá es siempre tomar posición, siempre insistir, siempre pensar en que esa visión de dirección que tenemos no se puede perder y que si es por el bienestar de no solo uno, sino de muchos, pues que venga, ¿cierto? Y que tengamos, que hagamos lo que tengamos que hacer para llevar eso a una realidad. Muy bien. Ahora, pues con todo lo que llevamos hasta acá, vamos a descubrir cómo es eso de que el líder extraordinario genera valor. Y no estoy diciendo valor solamente en línea organizacional, estoy diciendo esa persona que ha decidido tener en cuenta estas dimensiones más estos agregados, ¿cómo genera valor en el día a día? Pues el valor se genera, nos enseña Alejandro Salazar, con empezar por creer. Debemos empezar a creer que el liderazgo genera valor, verlo como que yo creo que todos tenemos un potencial para liderarnos y para liderar. No solamente es el líder, o sea, aquí la responsabilidad ya no es creer que es que yo soy el líder y yo soy el que, sino es que todos tenemos ese potencial y si todos lo tenemos un propósito fundamental que queremos seguramente dejar en la humanidad. El segundo, la siguiente condición para que el líder extraordinario cree o genere valor es justamente crear. Y la creación se da solamente con la estela que va dejando a su paso, es decir, con la invitación a crear otros líderes. Y lo dije al inicio, no es evangelizar, no es sentar y entregar discursos tal vez. Seguramente sí tiene que ver con que su paso sea un paso de ejemplo, sea un paso de liderarse, de que su comportamiento lidere a otros, inspire a otros. Y si lo hacemos, estaríamos ya creyendo y creando. Pero además, el valor se propaga solo si se comunica. Entonces, ¿cuál es el nivel de conversaciones que estamos teniendo con las personas a nuestro alrededor? Porque es ahí donde creamos el valor. ¿Sí? Entonces, en esas conversaciones creamos unas realidades. En esas realidades estamos creando seguramente una historia. De esa historia un día se hará un legado y ese legado seguramente será una trascendencia cuando otros hagan lo que invitamos a hacer, con ejemplo. Entonces, crear, creer, crear, comunicar para entregar valor. Y entendiendo que el valor tiene estos dos aspectos o dos elementos. Por un lado, debe ser relevante y por otro lado, es distintivo. ¿Sí? Y en ese escenario estamos hablando un poco más de resultados y decía acciones con acción, que el día tan relevante y tan distintivo es que represente esa marca de la persona que un día pasó, dejó su estela, creó una realidad y ahora ha dejado una trascendencia y un legado. Y aquí te quiero invitar nuevamente a que podamos compartir una experiencia en la que nosotros podamos ver esta generación de valor a través del liderazgo en una situación como lo mencionabas antes, o de arte o de ciencia. ¿Cuál nos quieres compartir? Pues mira, preguntábamos al inicio, ¿el liderazgo es arte o ciencia? Yo creo que tiene mucho de arte. ¿Tú te imaginas cómo es el liderazgo de un director de orquesta? Si yo veo, ¿no? A una persona con su batuta allí liderando Tiene a su equipo. 70, 80 personas alrededor de él, músicos, genios en sus disciplinas. Plan de carrera no se imagina uno mucho en una orquesta porque el que es experto en violín no creo que pase a ser experto en cello. Es un grupo de genios que tiene alrededor. Y el director de orquesta con una varita, sin decir una palabra, porque ahí hay el lenguaje de la música y logra la sinfonía perfecta. Uno diría, pero eso en el mundo organizacional, eso, ¿qué podemos traer?
¿Qué podemos traer de una filarmónica a un mundo organizacional? Pues yo creo que mucho. Normalmente vemos el director de orquesta rodeado de su gente, eh, con unos movimientos que los que no sabemos de música simplemente no entendemos qué es lo que está transmitiendo, pero ¿Verdad? claramente hay una comunicación. Muchas veces levantan una ceja y con ese mismo, ese sutil, ya el músico entiende. Pero lo interesante, sabes, que no es ni siquiera verlos en actuación, lo más interesante es verlos cuando están ensayando. ¿Por qué? Yo tuve la oportunidad de ver una filarmónica ensayando y ver diferentes estilos de directores de orquesta, porque también hay estilos de dirección de orquesta. Y cuando están ensayando, ¿dónde crees que se ubica el director? ¿En el sitio donde normalmente lo ve uno? De manera inicial, seguro. Bueno, normalmente lo que pasa es que el director oye la sinfónica desde todos los ángulos. Se para donde normalmente uno lo ve, pero se para detrás de la batería, se para detrás de los violines, se para detrás de los oboes y comienza a afinar y a oír, a escuchar la melodía desde diferentes ángulos. Yo creo que eso es muy importante en el liderazgo. El líder debe tener la habilidad de, desde diferentes ángulos, entender la melodía, entender la música, entender qué es lo que pasa. Porque si se queda solo parado en ese segundo escalón que vemos, va a oír una parte, Sí. pero se va a perder la oportunidad de oír el resto. Pero resulta que el tema de la música y del arte yo creo que lo podemos trasladar a otros escenarios. Hablemos de diseño. Si yo les mostrara, no sé si ya están viendo la foto de este, para mí, un gran líder. No sé si alguno sepa quién es. Esta pregunta la he hecho muchas veces y realmente no, no es una persona conocida, reconocida internacionalmente. Si yo les mostrara la foto de Nelson Mandela, todos lo ubicarían y todos lo relacionarían con Sudáfrica y con el apartheid, pero seguramente esta persona no. Y si les doy información de él, seguramente tampoco van a reconocerlo. Si les digo en qué país nació, Dinamarca. Si les dijera el nombre, George Hudson. Si les dijera en qué años vivió, seguramente tampoco van a correlacionarlo a él, pero si les muestro su obra, inmediatamente todos van a saber qué es. Y efectivamente, fue el arquitecto que diseñó, no construyó, diseñó la ópera de Sydney. La ópera de Sydney todos lo conocemos, todos la hemos visto, todos los que han ido, yo a través de fotos, nos hemos maravillado de la obra. Realmente es un desafío para la ingeniería haber construido esas velas que constituyen realmente la ópera. Pero ¿por qué traemos a George Hudson a esta conversación? Porque de alguna manera, hablando de determinación y de valor, él tenía una idea, la que vemos y la que disfrutamos cuando vemos la ópera, pero realmente la presentó de una forma absolutamente simple. De hecho, cuando se hizo el concurso, muchos presentaron sus propuestas con cotizaciones, con instrumentos, con muchos diseños, muchos dibujos, y él presentó solo un dibujo. Un dibujo que de alguna manera vemos ahí. Y a pesar de que no cumplía exactamente con los requisitos, ese talento logró que fuera la persona escogida. Hoy por hoy es una persona que ya murió, que seguramente eh, muchos no conocíamos, pero particularmente yo creo que él tiene un mensaje de llevar con determinación una idea muy potente y que de alguna manera finalmente un país como Australia, un grupo de un proyecto y finalmente toda la humanidad logró ver la obra de él con la gente. Entonces yo creo que es un mensaje bien interesante y por eso queríamos compartir desde el mundo del diseño, desde el mundo de la música, Por supuesto. pues cómo es el liderazgo también. Claro. Y yo creo que el liderazgo es algo, como hablábamos al inicio, apasionante, enriquecedor, fascinante, que nos lleva por caminos, hay veces que ni nos imaginamos, pero que finalmente nos lleva a aprendizajes que nos llenan de felicidad. Claro, y es que une los dos, ¿no? Te hice un desafío interesante y fue arte o ciencia, pero cuando lo vemos como liderazgo, pues son los dos, son los dos.
en esencia una ciencia porque nos invita a una cultura de disciplina, Juan Pablo, a seguirlo descubriendo, estudiando, practicando, o sea, eso no va a parar y es todo un campo abierto y por descubrir, pero por el otro lado creo que la misma palabra nos lleva a pensar en estos escenarios de arte donde siempre lo vamos a relacionar con la cotidianidad y como cada momento, ahora dices la música y podría tener un ejemplo de pintura. Y si me fijo en un cuadro, ¿en qué me fijo? ¿Cierto? Entonces, eh, y no solamente en qué me fijo, sino que hay detrás realmente de lo que se quiere en el mensaje y cada uno construye su propia historia a partir de una pintura. Entonces es la mezcla de las dos, de ciencia y arte. Pero en últimas, el valor del liderazgo está en creer, crear, comunicar el potencial de los otros tanto, tanto que seguramente ellos ya luego lo crean y lo hagan una realidad. Entonces, esto es la mezcla entre lo que hemos venido hablando de determinación, pero también de esa humildad de estar nuestro legado, nuestra obra, pero no necesariamente puede estar nuestro nombre escrito en la cabeza de todos, pero sí un legado y una obra que haga saber que por aquí pasamos algunos de nosotros con un gran motivo. Entonces, estamos llegando al final de este fabuloso encuentro y empezamos con reflexiones y hemos estado durante toda la sesión reflexionando sobre lo que implica ser liderazgo más allá de la ciencia y queremos terminar con una reflexión casi poema para dejar una invitación abierta de lograr siempre lo extraordinario en nosotros y en lo que hacemos. Liderar como un visionario carismático, un genio con miles de ayudantes, de quien todo depende, es dar la hora. Modelar una cultura que pueda sobrevivir a cualquier líder es construir un reloj. Buscar una única gran idea sobre la que construir el éxito es dar la hora. Y crear una organización que sea capaz de generar muchas ideas brillantes es construir un reloj. Los líderes que crean empresas extraordinarias que perduran suelen construir relojes en lugar de limitarse a dar la hora. Mil gracias a los más de 150 participantes que nos han estado acompañando durante este espacio. Hemos terminado la sesión de desarrollo de nuestro tema.